Vamos a meternos en la primera nota del programa. Queríamos hablar de lo que estamos viviendo en este acontecer, la verdad, en la ciudad de Mar del Plata. En realidad un mundo que tiene pandemia, pero una Mar del Plata que la verdad que viene controlando bien los casos y que en el medio de todo este contexto está la ansiedad económica y lo que venimos contando también, la crisis que se está viviendo. Ayer bien mencionábamos la protesta en el Palacio Municipal por el lado de los gastronómicos. Vamos a hablar con Guillermo Bianchi ahora, quien es el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, para hablar un poco de esta situación. ¿Cómo te va, Guillermo? Bienvenido a la casa. Lucas Pérez y Micaela Escarímbolo te saludan. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Un placer, Guillermo, gracias por atendernos. La realidad es que es bastante angustiante. ¿Cómo lo ves vos la situación? Mira, para poner en un contexto, intentando apelar a la síntesis necesaria para la radio, les quiero decir que el ingreso de la pandemia trajo en Argentina una decisión muy importante, que era optar por la salud o por la enfermedad, que yo creo que es la contradicción principal que en Argentina se despejó. Se eligió el camino correcto, que es el camino de la salud, y eso iba a traer una serie de consecuencias. Por supuesto, la medición en materia sanitaria, que es la prioridad número uno, evaluar cómo Argentina iba sosteniendo pocos casos y la curva iba declinando, cuestión que lo vemos ahora y que ha sido muy efectiva. Y la segunda etapa o la segunda mirada que iba a producirse a raíz de la decisión que se tomó es que iba a haber desajustes en términos económicos y en términos sociales. En términos económicos hay sectores muy afectados, entre ellos el sector comercio, que ya venía con una caída muy importante, con una recesión marcada a través de todos los años de la gestión anterior, y se entró en la pandemia con mucha fragilidad. Producto de eso tenemos hoy las consecuencias naturales, que es que muchas empresas están haciendo malabares o ajustando mucho sus números, para hablar más correctamente, para poder asumir los compromisos de alquileres, pago de salarios, pago de impuestos, y por supuesto muchas están pensando, o ya lo estamos observando, que están evaluando cerrar sus puestos en la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, la segunda fase de lo que es la pandemia en el mundo trae como consecuencia la preocupación en nuestro sector de la continuidad del empleo, que es un objetivo esencial de acá a diciembre. Está muy bien, estamos hablando con Guillermo Bianchi. Guillermo, en este contexto yo te quería preguntar, porque siempre surge la duda, y cuando también, la política un poco es eso, ¿no? Cuando se cuenta algo, cuando se toma una medida, inmediatamente hay cuestionamientos y después a lo largo o a medida que pasa el tiempo se ve si la medida es buena o no. Yo te quería consultar sobre el ATP, cómo impactó en los comercios, si impactó y si hay un número real de que ha llegado esa ayuda por parte del Estado. Yo creo que así como la decisión por la salud fue trascendente en el gobierno nacional, provincial y también municipal, la ayuda, la intervención del Estado en el sostenimiento de los salarios de los trabajadores ha sido importante. El IFE, el ATP, la posibilidad de diferir pagos de cargas sociales, la doble indemnización, la imposibilidad de despidos, sí, y una serie de instrumentos, el acceso a créditos a tasa baja. Yo creo que ha sido instrumentos que permitieron sobrellevar la caída económica que ha tenido nuestro país. Para darte respuesta a tu pregunta, ha sido fundamental en el sostenimiento de los ingresos de los trabajadores. Los 2 meses los 2 meses anteriores, muchísimas empresas con ese 50% de hasta 2 sueldos mínimos vital y móvil, que es alrededor de 33.500 pesos, ha servido en forma notoria, y ya se está hablando de la posibilidad de que el mes entrante se acceda, en vez de a un subsidio, que es el ATP, a un crédito a devolver a 6 meses para poder asumir el mes que viene el pago de los salarios a los trabajadores. En definitiva, si el Estado está presente, se hace mucho más liviano las dificultades financieras y económicas por las que atraviesa nuestro sector.
Está muy bien. Y Guillermo, yo siempre, bueno, hemos sacado a varias personalidades de la política y en especial del gobierno de Montenegro, y ellos hablan que están encolumnados en relación a el pedido de la gente, los que necesitan trabajar. Pero yo digo, bueno, en una situación tan compleja donde la vara o quien pone y quien toma la medida es la provincia de Buenos Aires, yo pienso, digo, no está primando la lógica en un punto, porque la realidad es que Mar del Plata vive una situación totalmente distinta a lo que está pasando en el AMBA. ¿Qué pensamiento tenés al respecto? Yo por eso lo que me referí cuando dice el primer contexto es que la contradicción principal es entre salud y enfermedad. Claro, sí, no es entre salud y economía. La economía va a sufrir consecuencias naturales eligiendo cualquiera de los dos caminos. Te voy a poner un ejemplo práctico. En el día de ayer en Brasil, sí, el Senado aprobó la rebaja del salario y de la jornada de trabajo con reducción de salario para todo Brasil. ¿Qué quiere decir? Que ellos eligieron el camino de la enfermedad porque no le dieron importancia a los cuidados de la pandemia, y las consecuencias económicas también son complejas. Después de salvada la primer contradicción, salud y economía caminan juntas. ¿Qué te quiero decir? Sí. Si los números en Mar del Plata sanitarios acompañan, es normal que algunas actividades vayan abriendo sus puertas. Sí, sí. Porque el comportamiento social e individual de los marplatenses permitió, así como hubo una crisis en la calle Güemes los 2 primeros días de apertura, después fue corregida y hoy podemos ver que los números del contagio son muy bajos y casi nulos en la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, es natural la decisión que está tomando el intendente de ir abriendo excepcionalmente algunas actividades. Por supuesto que hay algunas que van a llegar hasta el final porque son las que más posibilidad de transmitir el contagio comunitario tienen, como lamentablemente es la gastronomía. Pero yo creo que se están dando pasos ajustados a las normas sanitarias. Por eso en Mar del Plata nosotros hemos acompañado con protocolos específicos la apertura de los pequeños y medianos comercios, la apertura de las ferias, y en estos días seguramente alguna gran superficie también hará el intento de probar bajo determinados protocolos abrir sus puertas. No sé si esto da respuesta a tu pregunta. No, sin duda, sí. Pero yo creo que en la medida que lo sanitario vaya teniendo estos parámetros, es natural que las actividades se retomen en la ciudad. Está muy bien, y sé que planteaste también la necesidad de crear un consejo económico y social para después, porque también hay que pensar cuando todo esto pase y cuando también suceda, ¿no?, todo esto de la cuarentena. Lo que pasa es que el Consejo Económico, Político y Social es un instrumento necesario para corregir las distorsiones propias que va a traer la pandemia y sus consecuencias económicas, financieras y de salud. Entonces, en torno a una mesa, como este es un tema que excede las cuestiones políticas coyunturales, se necesita que todos los sectores, empresarios, trabajadores, gente de la ciencia, gente del conocimiento, gente de la política, ejecutivo, legislativa, pongan como mínimo 3 o 4 puntos comunes de recuperación de la ciudad. Y eso tiene que ser convocado para trabajar en políticas concretas y activas. Por ejemplo, ¿cómo llegamos de acá a la temporada? ¿Cuál va a ser el proceso? Si supongamos que los números sanitarios en Mar del Plata acompañen la posibilidad de una apertura del turismo en la temporada, ¿cuál va a ser el nivel de precio? ¿Cuál es la política de atracción a los turistas que Mar del Plata Argentina va a tener mucho tránsito de turismo interno? ¿Cómo vamos a luchar para la preservación de los puestos de trabajo? ¿Cómo recuperamos las economías más afectadas con subsidios o con quitas de tasas municipales? ¿Cómo vamos a evaluar el proceso sanitario y de los sistemas de salud en Mar del Plata? Digamos, hay un montón de elementos que deben ser puestos en una mesa para el análisis y la toma de decisión legislativa, ejecutiva y también de los sectores vinculados a lo social, como pueden ser las organizaciones sindicales. La verdad que está clarísimo, Guillermo, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, y ojalá que todo esto en algún momento se acomode y que se pueda reactivar nuevamente la economía, teniendo en cuenta esto que bien contabas vos, ¿no? La poca cantidad de casos, de a poquito Mar del Plata pueda abrir sus puertas a una economía mejor. Te mando un abrazo grande. Gracias, muy amable, hasta luego. Ahí estaba la palabra de Guillermo Bianchi, quien es secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio.